Hoy sí que me pillas, Luis, porque te veo con botas para caminar, pero también con cámara, con teleobjetivo y no sé para dónde vas. Pues hoy me voy a ver el Monte Fuji, pero es que es tan grande, Laura, que quiero verlo desde muchos sitios y claro, vamos a caminar mucho y hay que hacerle muchas fotos. ¿Y no sería mejor usar algo de transporte público? ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Mi espíritu aventurero está bien, está muy bien. Lo que pasa es que estamos grabando esto diciembre de 2025. Hace fresquito. Hace fresquito y no solo eso, yo ya estoy por el arrastre, Luis. Para el arrastre. Pues para la... Fíjate si estoy cansada que ya no sé ni hablar. Ya no saben ni hablar. Y grabando un podcast esto va a ser un problemón, también te lo digo. Bueno, mientras no me hagas cortar mucho, vamos a ir todo Vamos a ir bien. bien, ¿no? La verdad, hombre, no te puedes quejar, últimamente no estamos cortando nada, estamos tirando Últimamente ahí. podríamos hasta grabarlo en vídeo porque no Sabía que lo ibas a decir. no hay casi errores. Quita, no demos ideas, que sabemos que algunos japonistas quieren vídeos, sí. Algunos o sí. japonistas lo que quieren es que no dejemos de trabajar. Porque y podrías hacer esto y podrías hacer lo otro. Bueno, a ver, os agradecemos un montón todas las ideas que nos mandáis en comentarios, en mensajes privados, que nos decís, quiero que habléis de yokais, por ejemplo, a alguien, ¿no? Y fue como, bueno, pues lo siento, pero voy esperando porque está complicada la cosa, ¿no? No, os lo agradecemos un montón, pero es verdad que estamos ya llegando al final de año. Siempre llegamos a final de año medio muertos, Sí. porque tenemos un montón de cosas también. Además... Con el piloto de la reserva. Exacto. Además, iba a Del contar algo... combustible ya Pero fatal. yo creo que lo guardamos para el japonismo mini. Vamos a guardarlo para el japonismo mini. Explayemos. Y vamos a hablar hoy, bueno, tú decías que querías Ver el Monte Fuji. El Monte Fuji, Es que es hacerle una de muchas las fotos. preguntas que más recibimos. ¿Desde Totalmente. dónde ver el Monte Fuji? Sobre todo, a mí me hace gracia a veces esta pregunta porque recibimos la pregunta de una manera que a veces puede resultar, si no lo conoces, un poco divertido, en el sentido, en buen plan, ¿eh? Sí. Porque es que quiero ver el Fuji o quiero ir al Fuji. Y claro, el Fuji, cuando tú lo ves en fotos, es una montaña muy grande. Es una casi montañota. 4.000 metros, pero es que además cuando ves la foto, si os lo estáis imaginando, es esa imagen que cuando éramos pequeños y te decían dibújame una montaña o un volcán, ¿no? Porque claro, cortas la parte de arriba, lo que es el cono volcánico, cono. pero dibujabas algo parecido al Fuji. Tiene una base muy grande, es decir, cubre muchísimas prefecturas, hay muchos lugares desde donde hay rutas de acceso para subir al Fuji, muchas ciudades desde las que se ve el Fuji. Entonces, claro, decir, quiero ir al Fuji, es que son muchas cosas, hay muchos sitios, no hay una única respuesta. Eso es, ¿no? Y justamente por eso grabamos este episodio, pues para daros ideas de lugares desde los que ver el Monte Fuji. Pero a Es ver, decir, lápiz y papel. lápiz y papel. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta, tú decías, ¿no? Es una, bueno, lo he dicho yo, montañota, ¿no? Una super montaña que si hay buena visibilidad la podemos ver desde más de 100 kilómetros a Bueno, la es que redonda. se ve desde Tokio a veces. Se ve desde Tokio, nosotros lo hemos visto desde la propia bahía de Desde la Tokio, propia bahía, ya exacto, cruzando ya en Chiba. a la prefectura de Chiba, exactamente. Entonces hay muchas opciones, como tú decías, y también es importante, siempre que hablamos del Fuji, es importante mencionar. Nosotros le llamamos siempre caprichos. O es que es tímido un poquito. A veces es un poquito así caprichosito, es timidito, no lo sé, porque hay momentos del año en que no se ve, que no se deja ver demasiado. A lo mejor si tenemos suerte por la mañana o por la noche se puede despejar un Los poquito y momentos ver. en los que empieza a hacer calor y esa humedad está ahí en el ambiente que dices, Meses de verano. madre mía, qué plasta hay, ¿no? Qué calor. Esos son los meses de verano, sobre todo a finales ya de mayo, lo Sí. que es junio con la temporada de lluvias, y luego pues hasta finales de septiembre más o Totalmente. menos, el Fuji no se ve. En estos meses A ver, no se ve. veces, Puede ser que algún día, oye, tengas suerte y se sí, vea, pero pero lo fíjate normal si es no que se no ve se vea. que incluso desde Hakone, que está relativamente cerca, Sí, hemos o estado Kawaguchiko, nosotros sí. en agosto Sí, sí. y no lo hemos visto. Que dices, pero ¿cómo puede ser si estamos aquí al lado? Y sin embargo, desde Tokio, en ese mismo viaje, sí que lo vimos. ¿Por qué? Porque a última hora de la tarde, por ejemplo, cuando ya cae el sol, parece como que se levanta un poco esa capa de humedad en el ambiente, aunque sigue haciendo mucho calor, y entonces al menos la silueta se puede ver. Sí, se vislumbra un poquito, ¿no? Por ahí. Luego, en los meses de invierno,
otoño-invierno, que es cuando mejor se ve. Otoño-invierno. Exactamente. Ya a partir de principio de primavera. Sí, octubre, ¿no? Y hasta más o menos, vamos a decir, abril, Eso, más o mayo, menos. depende del año, ¿no? Normalmente se podrá ver bien, pero hay que tener en cuenta que a veces además es muy gracioso porque nos ha pasado también de tener todo el cielo despejado y luego hay un nubarrón como bastante estático encima del monte Yo creo Fuji. que es por cómo es el monte Fuji, porque no tiene nada alrededor, no hay ninguna otra montaña que le haga sombra, y además por lo grande que es y lo alto que es, ¿no? Pues hace que se queden esas nubes ahí encajadas. Puede ser que sea por eso, pero siempre cuando nos preguntáis, quiero ir a ver el monte Fuji, siempre os decimos, vale, ¿no? Perfecto, te damos aquí estas ideas, de hecho por eso estamos grabando este episodio del podcast hoy, pero es importante siempre mantener un poco las expectativas ahí controladas, ¿no? Para no llevarnos una desilusión enorme en el viaje si no podemos verlo, ¿sí? Porque creo que eso es importante. Si hacemos alguna excursión... Yo entiendo que el Fuji interesa mucho, claro. Es una montaña sagrada, es muy bonita, además es patrimonio de la humanidad, ¿no? Hay muchos sitios interesantes, pero creo que sé por dónde vas. Claro, porque si hacemos una excursión que sea para ver el monte Fuji bien, pero que tenga suficiente enjundia, que me gusta esta palabra, que tenga, ¿no?, suficiente cosas que nos apetezca hacer y que nos apetezca ver para que si no por si se acaso, ve, claro. Exacto, ¿no? Si no se ve el monte Fuji, al menos hemos disfrutado de ese día. No solo hemos estado ahí buscando a ver si se veía el monte Fuji, no se ve el monte Fuji, porque si no te quedas frustrado y la verdad es que te vas con un mal sabor de boca. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a daros unas cuantas ideas para disfrutar de esta imagen icónica al final de Japón. Os vamos a dar ideas más cercanas al monte Fuji, lugares que hay, ¿no?, un montón de cositas que podemos hacer. Yo creo que antes habría que decir que últimamente, sobre todo en estas fechas en las que estamos grabando esto, claro, ¿no?, principios de diciembre, ahora el Fuji se ve bien, la gente lo está viendo, los que están viajando a Japón o están volviendo de Japón, depende de en qué lado te pongas del avión, evidentemente, si tienes ventana, como vas muy arriba, pues aunque haya capa de nubes, lo que es el cono volcánico se ve. Bueno, de hecho nosotros lo vimos y esto despegando fue de Haneda. Despegando de Haneda, yendo a Miyazaki. Esto era verano. Era verano y lo vimos perfectamente. De hecho, tenemos un reel subido en Instagram, aquí en YouTube Shorts, en TikTok, en todas partes. Tenemos ese vídeo. Yo iba en ventana, íbamos todos medio muertos, sí. Porque claro, habíamos acabado de llegar, ¿no?, del vuelo largo. Habíamos esperado, tomábamos ese vuelo a Miyazaki. Era verano, con lo cual no pensábamos que lógicamente se fuera a ver el Fuji, y en cambio se vio perfectamente. Pasamos justamente... Ya te digo, fue muy encima. interesante. Entonces, bueno, sí que es verdad que desde el avión, ya sea llegando a Japón, marchándote de Japón o si tomas algún vuelo interno, depende de la ruta, que aquí no nos preguntéis por qué es eso, depende de la ruta de aproximación que haga vuestra aerolínea. Exacto. Entonces pues será o bien a la derecha o bien a la izquierda. Si vais, claro, en vuelos intercontinentales que son de doble pasillo, como vayáis en el centro, entonces sí que estáis... Ya no ves nada. No, ahí da lo mismo. Además que cuando llegas, por ejemplo, como no te puedes levantar a mirar por la ventanilla, pues estás ahí, ¿no?, con el cinturón de seguridad, ya no puedes hacer nada. Pero bueno, vamos a hacer la lista de sitios ya con los pies en la tierra. Venga, pues yo creo que tenemos que empezar por esa región o esa zona que se ha popularizado como los 5 lagos, ¿no? La región de los 5 lagos. Que la gente también a veces piensa que esto es un lugar concreto y realmente, a ver, es una zona concreta, Son lógicamente. 5 lagos. Pero sí, es que el nombre... viene de ahí, es la región de los 5 lagos o Fuji-Goko, exactamente, ¿no? Los 5 lagos del monte Fuji. Es toda una zona, pues justamente en la que hay 5 lagos: el lago Yamanaka, el lago Kawaguchi, el lago Sai, el lago Shoji o el lago Motosu. Claro. En japonés siempre saber, con el ko detrás. Ko significa lago y sabéis, como hemos dicho a veces, que los nombres de templos o de ríos se añade cascadas, al nombre. de por valles, eso, de todo. Claro, por eso decimos Kawaguchi-ko, que es el lago Kawaguchi. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Sería Yamanaka-ko, Sai-ko, Shoji-ko, Motosu-ko, Kawaguchi-ko. Es un poco lioso siempre porque dices, ¿qué hago, no? Muchos
casos tienes que escribir Kawaguchiko porque Es como lo entienden los propios Claro. japoneses, ¿no? Si tú dices Kawaguchi van a decir, estás hablando de otra cosa, ¿no? Ah, no, Claro. Kawaguchiko. Ah, ok. Entonces ya les queda claro que es el lago Kawaguchi, ¿no? Entonces estos lagos están todos situados a los pies del monte Fuji y claro, tenemos pues unas vistas maravillosas del monte Fuji, además de pues ciertas actividades, ya sean Además caminos eso, de senderismo, onsen, bueno, ahora hablamos de ello si queréis, un montón de cositas alrededor de estos lagos que pueden, oye, hacer que disfrutamos del día si tenemos mala suerte y no se ve el monte Fuji, ¿no? Claro, de todas maneras, de todos estos lagos, quizás el que tiene mayor desarrollo turístico, el que tiene más cosas para hacer en caso de que pase esto que tú dices, sería la zona de Kawaguchiko. Sí, totalmente. Yo creo que si hay que escoger, especialmente si vais en transporte público, porque en toda esta zona hay transporte público, hay autobuses que conectan. Sobre todo autobuses, porque claro, a Kawaguchiko llegas en tren, Eso es. pero luego para moverte por aquí es todo autobús. Todo autobús, pero sí que es verdad que hay autobuses que conectan los 5 lagos, podemos visitar los 5 lagos, pero ¿qué pasa con este tipo de autobuses? Tienen un horario limitado Ya te digo. y una frecuencia también de paso muy limitada. Esto nos va a hacer que irnos de Kawaguchiko, por ejemplo, al lago Saiko, pues al final tardemos un montón. Es que ¿no? pierdes un montón de tiempo. Entonces, claro, Por ejemplo, en este caso, tener un coche de alquiler ahí yo está. creo que es Iba a una decir lo mismo. gran opción en caso de que Sí. queráis visitar el resto de los lagos para decir, quiero tener la vista del Fuji desde cada uno de ellos. Pero de todas Nosotros maneras, lo tenemos pendiente de hacer lo tenemos esto, ¿eh? A mí pendiente. me apetece, ahora que bueno, conduzco un poquitito más, me sigo odiando el conducir, pero sí que me gustaría alquilarnos un coche y hacernos un Sí. día una visita un poquito extensa alrededor de los Sí, de 5 hecho lagos. deberíamos plantearnos lo del coche por temas que, bueno, ya comentaremos más Ya adelante. comentaremos. Pero bueno, Kawaguchiko, si vais en transporte público y no queréis alquilar un coche, cosa que entiendo perfectamente, pues es el mejor lugar por lo que tú decías, Luis. Al final se puede llegar en tren desde Shinjuku, es el mejor sitio desde el que llegar. Totalmente. Con lo cual, oye, pues podemos al menos llegar y podemos movernos, aunque se pierde tiempo, pero puedes moverte con los autobuses justamente por Se pierde los tiempo, alrededores pero del es lago. verdad que como te estás moviendo alrededor de este lago, aunque te vayas, por ejemplo, al extremo opuesto, más o menos, a la zona a la que llegas con el tren, A la orilla norte, que sería, ¿no? El extremo exacto, opuesto. tampoco tardas tantísimo. No, y hasta hay una opción fantástica que es bicicletas de alquiler. Claro. Y oye, puedes ir con tu bicicleta de alquiler y dar la vuelta al lago, o al menos ir a lo que sería la orilla norte, ¿no? Que es donde hay varias cosas también destacadas, en bicicleta de alquiler. A mí me parece un planazo. Si os hace buen tiempo y te apetece, es una alternativa fantástica a esos autobuses que tardan mucho y Claro. al alquiler de coches si no queréis alquilar. Pero bueno, ¿qué ¿no? se puede hacer? ¿Desde dónde se puede ver el Fuji desde esta zona? Bueno, ahora? básicamente en Kawaguchiko vais a ver el Fuji desde casi cualquier parte. Desde casi porque, cualquier parte. Para mí es, de hecho, yo lo digo, es el sitio que creo que tiene mejores vistas del monte Fuji. A mí Exacto. o al ¿Cuándo menos se las ve, que eh? a mí me gustan más. Aquí me mojo y digo que son mis favoritas porque me he metido en el lago, me mojo por eso. Son muy bonitas. La verdad es que sí. Pero, a ver, todos habéis visto esa imagen de esa pagoda, la pagoda Chureito, con el monte Fuji, ¿no? Justamente detrás. Esta foto es un poquito antes de llegar a Kawaguchiko, aunque realmente ya forma parte de todo lo que sería el complejo de Fuji Yoshida, que es la zona Eso. más amplia de Kawaguchiko, ¿no? La ciudad que hay a orillas del lago Kawaguchi, ¿vale? Las vistas son muy bonitas, pero se ha puesto tan de moda Demasiado. que hay que ir muy muy pronto, sobre todo si vais en primavera o en otoño, porque hay cerezos en flor o hay momillí, porque es que está a reventar de gente. Es increíble. Nosotros ya sabéis que vamos un poco a veces al revés del mundo y no hemos ido, sinceramente, en muchísimos años. Porque es que a mí no me apetece tener que estar ahí a las 6 de la mañana, ¿no? Me gusta dormir un poco. No, y tampoco me gustan sitios que hay tanta gente, que tienes que tener paciencia para hacerte la foto. No sé, creo que hay vistas del monte Fuji muy bonitas desde otros lugares. Entonces, a mí particularmente no me importa no tener esa foto en concreto ahora Totalmente. mismo.
ya la tendremos en algún momento o no. Tenemos otras y ya Tenemos no está bien, otras, ¿vale? efectivamente. Luego, eso es. otra foto justamente que se ha hecho muy popular en los últimos años en redes sociales es desde una de las calles principales de Fuji Yoshida, justamente, ¿no? La ciudad de Kawaguchiko, que es desde la calle Honsho, ¿no? Es una calle principal. Si la haces con un teleobjetivo que Como el que yo comprime, llevaba, ¿no? claro. Claro, comprime así la perspectiva, todas las farolas, las señales, todas las cositas. Y el monte Fuji. Se ve grandote. Justo, claro, se ve muy grandote. Por al eso final. necesitas el teleobjetivo. Esa es una foto que se ha puesto muy de moda, Es ¿verdad? muy bonita, También pero hay que hacerla un poquito pronto. es que, bueno, hay días, especialmente en fines de semana, pero ya he visto que ya pasa en otros días de la semana también, que han tenido que poner policías, bueno, o guardias para gestionar un poquito el tráfico porque la gente cruzaba la Claro, calle, la se gente quedaba se pone en el medio de la calle. en medio de la calle para hacer la foto. En fin, también a mí me parece un desastre, ¿no? Pero es verdad que la foto es muy bonita. Pero hay 3 millones de fotos. Es que hay un montón. Desde estos lugares luego está esa escalera, ¿no? Que cruza Eso es. justamente una carretera también, ¿no? Es una escalera que parece subir al monte Fuji. De nuevo también han Otro surgido sitio que se ha problemas. puesto también. El famoso Konbini, el famoso Lawson, que han tenido que pusieron, ¿no? Unas telas para tapar porque la gente cruzaba la calle de mala manera, estaba No, se en plena quedaba en mitad de la calle. carretera, claro, para hacer la Para foto. hacer la foto de ese monte Fuji como en la azotea, digamos, Detrás del Lawson, del ¿no? Lawson. Que parecía salir de la azotea. Aunque Sí. en el propio Kawaguchiko, Hay cuando vas con el otros. autobús, hay otro Lawson que yendo en el autobús al lado de la zona de la ventana, también lo ves, que en este caso, pues es muy parecida a la vista. Sí, y yo entiendo que es una vista curiosona, ¿no? Porque tienes un Konbini, algo así como muy del día a día. Más que y sea urbano. curiosona, es un poco parecido a algo que luego vamos a comentar cuando hablemos de la línea Gakunan, que es que el monte Fuji es tan bonito y gusta tanto que en general, y esto lo entiendo, lo quieres tener de fondo en fotos con cualquier cosa. Sí, pero mira, justamente luego hablamos de la línea Gakunan porque recuerdo ahí que tú tienes fotos del monte Fuji y hay una peluquería o hay una floristería y me parecen súper bonitas. Claro, son Casi costumbristas y al más mismo que tiempo con el Fuji. Con el Lawson, porque además con el Lawson hay 3 millones de personas ahí posando para el Instagram. Yo estas cosas, bueno, me cuestan un poco de entender, pero bueno. Esto ya sería, de hecho, ese Lawson es que está pegadito a la estación de tren Muy cerca, sí. de Kawaguchiko, así que vamos, es súper fácil de llegar. Pero pues hombre, tenemos el parque de atracciones, estoy pensando, Fuji-Q Highlands. Sobre todo, imagínate, te subes a una montaña rusa. Joder, está y guay desde eso, lo alto de la montaña rusa ves el Fuji. Otra cosa, claro, que a lo mejor no sé si tendrás ganas de sacar el móvil para hacer una foto, no vaya a ser que se te caiga con las velocidades de... Pero está chulo, si hay buena visibilidad, ostras, pues sí, tienes el monte Fuji justo ahí, pegadito, ¿no? Lógicamente, alrededor del lago Kawaguchi hay un montón de puntos. A mí personalmente me gusta mucho la margen, ¿no? La orilla norte. La orilla norte es muy bonita. Hay además un campo de lavanda, bueno, hay diferentes flores, desde ahí creo que También para mí son las mejores pampas vistas. grass de Sí, estas que exacto. hacen muy bonito cuando están, claro. Hay girasoles Hay también. girasoles. Es decir, hay varias flores, con lo cual pues está bonito en cualquier época del año. Lógicamente, si no se ve el monte Fuji, pues bueno, son vistas del lago con las florecitas, es bonito. Pero claro, luego no también ve, está ¿no? Oshino-Hakai, que a nosotros no nos gustó No. mucho, pero que es un sitio muy popular. Pero antes de llegar a Oshino-Hakai hay un canal que desemboca en el lago, que está además bordeado de cerezos, que claro, cuando nosotros lo vimos era verano, estaban peladetes, y aún así la imagen del Fuji al fondo de ese canal con los cerezos en ambas riberas era precioso. Sí, en nuestra guía de Kawaguchiko tenéis un montón de ideas más. Quizá también destacar, ya que Oshino-Hakai a nosotros no nos gustó, podríamos destacar la aldea de Yashino-Sato Nemba, ya está más cerca del lago Saiko. Creo que esa merece mucho la pena. Luego, lo que sería la orilla norte del lago Motosuko.
es curioso porque ahí podéis hacer una foto, bueno, interesante o divertida o curiosa, Bueno, ¿no? salía, no sé si sigue saliendo en los billetes de 1000 yenes. Porque Al como menos en los antiguos. Claro, al menos en los antiguos Sí. salía en el reverso. Sí, entonces podéis... Y aquí es donde se hace el festival del Shiba Sakura, ¿no? Sí, por esta zona exactamente también. Además hay estaciones de esquí, hay pequeñas estaciones de esquí, una se llama Fujiten y otra se llama Snowtown Yeti, que pues oye, si os gusta un poquito el esquí o los deportes así pues de invierno, está estupendo. pues puedes decir que estás justamente esquiando o haciendo snowboard o... Con vistas al Fuji. Con vistas al Qué Fuji, maravilla. ¿no? Entonces, bueno, tenéis ahí, ya sabéis, japonismo.com, en la web, tenéis un montón de ideas en las guías justamente de Kawaguchiko. Tenemos una guía muy extensa y tenemos ideas de otras cositas de hacer en los lagos y estamos trabajando en otra guía de los 5 lagos. Pero además de los 5 lagos, hay otro lago relativamente cercano que a veces a la gente se puede confundir y creer que forma parte de los 5 lagos, pero no, que es la zona de Hakone. Exactamente, la zona de Hakone también es otro lugar muy típico para ver el Fuji. Es verdad que está un poquito más alejado. La zona de los 5 lagos es que son los 5 lagos del monte Fuji, están realmente a los pies del monte Fuji, mientras que Hakone está un poquito más retirado, pero no tanto. No tanto, y hay vistas también muy bonitas, ¿no? Lo que pasa es que es un lugar muy práctico para ver el Fuji porque es verdad que es grande, que siempre nosotros hacemos el comentario de si solo tenéis un día, pues ojo, porque os vais a tirar el día entero subidos a transportes públicos de diversos tipos, que si sois como yo, pues a lo mejor decís, pues me parece bien, pero si no, merece la pena al menos hacer una noche, porque además las distancias son grandes. Pero claro, esto hace que haya mucho que hacer en Hakone, ¿no? Es un poco lo que tú decías. Si no se ve el monte Fuji, pues bueno, no te impacta tanto, no te frustra tanto, porque tienes un montón de cosas interesantes. Tienes un montón de cosas que ver, lugares muy bonitos, como por ejemplo el santuario de Hakone, que es súper bonito. Habéis visto seguro en redes. Bueno, ahora ya no está tan de moda. Se puso de moda hace unos cuantos años esa foto, ¿no? Con la puerta Tori de sigue color estando, bermellón, ¿sí? Sí, he visto japonistas que han estado en Hakone y tienen hasta un cartel que pone que no te tires más de 3 minutos para respetar se tira al más resto de la gente. Bueno, porque la gente entre que se quita el abrigo, que si no sé qué, que si posa de esta manera, de la otra. Bueno, sabéis que es una puerta Tori que está a orillas, ¿no? del lago Ashi, que es el lago justamente que hay en Hakone. Tenemos museos muy interesantes. El Museo al Aire Libre de Hakone a nosotros nos pareció nos gusta mucho. El Polar Museum of Art también. Está la zona volcánica de Owakudani, justamente. Que desde ahí se tienen vistas también muy chulas. Sí, además toda esa zona es como muy... Parece de otro mundo, Parece ¿no? de otro mundo, claramente. Entonces, tenemos una parte de la antigua ruta Tokaido. Exacto. Podemos ver una reproducción de una zona, ¿no? Un poste de control. Un puesto de control, sí. Entonces, bueno, pues no sé, hay ciertos lugares interesantes que, como tú dices, te pueden hacer para un día o, si queréis, si podéis, os alojáis y así tenéis esa experiencia completa de la que hablamos del siempre nosotros. Y vestir en yukata, el onsen, la gastronomía tradicional. Además, os podéis comprar esos bollitos, ¿no? Cocidos en los vapores de las aguas termales. Es una excursión muy chula. Tenemos una super guía en japonismo de Hakone y además una de las maneras más típicas de ir a Hakone también desde Shinjuku es con el Romance Car. Bueno, Fan with Trains. Sí, Fan with Trains, pero es que si vais, por ejemplo, en el primer coche, que es el que normalmente, ¿no? Si tenéis uno de los Romance Car más nuevos, que tienen esos ventanales grandes, que además el primer coche, incluso los ventanales laterales son también más grandes, a veces se ve el monte Fuji en el camino de ida o de vuelta, que nosotros lo hemos visto. Tenemos fotos ahí de las vías con el Fuji al fondo y es súper bonito. Está muy bonito. La verdad es que estás en el tren y de golpe te aparece, porque hay un momento que aparece, ¿no? El monte Fuji ahí. Está chulo. Luego hay gente que nos dice, no, todo esto está muy guay, ¿no? Pero yo es que quiero estar en el monte Fuji. Quiero decir que he estado en el monte Fuji, porque hasta ahora toda la zona de los 5 lagos o Hakone es ver el Fuji desde la distancia. Si queréis, pero no queréis subir al monte Fuji, bueno, ya sabéis que para subir al monte Fuji hay un calendario
de escalada muy concreto, básicamente los meses de verano. Julio, agosto y normalmente la primera semanita de de septiembre, pero ya, ¿no? Además, se está controlando mucho el acceso en varias... hay 4 senderos de subida al Monte Fuji y al menos en 2 de ellos ya hay controles de acceso y yo creo que el año que viene, en 2026, probablemente los haya en todos los senderos, ¿no? Al menos en los 2 más populares hay controles de acceso para evitar que se hagan esas escaladas, esas subidas rápidas de solo una noche, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte, podemos llegar a lo que sería la quinta estación. La quinta, básicamente, claro, como en cualquier... Es invierno, primavera, verano, otoño y luego la quinta. La del Fuji, ¿no? En cualquier sendero de subida, pues ya sabéis que hay diferentes, lo que se llaman, ¿no?, las estaciones de descanso, donde pues puede haber pequeñas cabañas donde descansar o espacios justamente donde sentarte, depende de un poco de cada ruta, ¿no? En el caso del Fuji, pues exactamente igual. Claro, lo bueno de las quintas estaciones es que son como puntos, aunque podéis empezar, si queréis hacer la escalada, ¿no? Desde teniendo la en cuenta base. Esto que has dicho tú del control de acceso y demás, desde la base, pero la quinta estación tradicionalmente ha sido uno de los puntos de acceso para la subida, entonces por eso... De hecho, es donde se hace el control de acceso. Claro, por eso además ahí hay parking y demás, y muchas excursiones en autobús llegan a esa zona. Eso es. Entonces, digamos que es como, imaginad la quinta estación como una megaplaza, por decirlo de alguna manera, donde además podéis alquilar equipamiento, bastones, en fin, lo que necesitéis, justamente todo allí, ¿vale? Probablemente la quinta estación de la ruta Yoshida es la más popular y es la que está más desarrollada, es la que además se puede llegar más o menos fácil desde Kawaguchiko, con lo cual yo creo que esa sería la ideal. Yo creo que sí, ¿no? sería si el os sitio. interesa llegar justamente y decir, he estado en el Monte Fuji. Lo que pasa es que, claro, tendrás que caminar un poco por algún sitio, porque bueno, imagínate que te bajas en el autobús y plantas el pie en una zona que a lo mejor hay 300 coches, que es un parking, está totalmente asfaltado, liso, ¿no? Y dices... Estoy en el Fuji, pero no se siente que esté en el Fuji. De hecho, hay un senderito un poquito circular para hacer un poco más esa excursión, que tenga un poquito más de claro, tema, porque ¿no? Es que si no, dice, jo. Pero bueno, pues ahí lo tenéis. Hay, de hecho, algunas excursiones organizadas que te llevan, ¿no? Por decir esa cosa de he estado en el Monte Fuji y he caminado por el Monte Fuji. Dejando esa parte, otros lugares, porque claro, hemos dicho los 5 lagos y Hakone, que serían un poco los 2 más conocidos, pero otros lugares desde donde ver el Monte Fuji. Bueno, tú lo has mencionado antes. Ah, no, estábamos hablando del avión, sí. Pero hay que hablar del tren. El tren bala. Exacto, la línea Tokaido Shinkansen, hay un momentito en el que, ¡pum!, te aparece. Si vais desde Tokio a Kioto, nos va a aparecer, lógicamente, a mano derecha. Si vamos... A mano Hashidate. A mano Hashidate, exacto, a mano derecha. Si vamos de Kioto, Osaka a Tokio, nos va a aparecer justamente a mano izquierda, ¿vale? Esto para que lo sepáis, si podéis escoger el asiento y así os estáis en la ventanilla apropiada. Pero además, si el Fuji se está dejando ver, es un día claro, despejado y demás, desde la estación de Mishima, que está también en la línea Tokaido Shinkansen, se puede ver desde un extremo del andén. Sí. Lo que pasa que en este caso habría que bajarse. Y ya sabéis que el tren bala, incluso aunque pare en esta estación, que no todos paran siempre en Mishima, tendrá que ser un Hikari seguramente, paran muy poco. Enseguida ya reanudan la marcha. Entonces, cuidado con esto. Para que os hagáis una idea, a ver, si se ve el Monte Fuji lo vais a ver y no vais a tener ninguna duda de que eso es el Monte Fuji, ¿no? Pero más o menos a los 40-45 minutos de salir de Tokio ya deberíais ver verlo, el Monte Fuji a vuestra derecha, ¿no? Y aún 2 horas y 10 minutos después de salir de Shin Osaka, ya deberíais ver el Monte Fuji a vuestra izquierda, ¿vale? Lógicamente lo vais a ver ahí un ratito porque va a pasar, bueno, desde Mishima, luego toda la zona de Yoshiwara, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Toda esta zona, ahí vamos a ver justamente el Monte Fuji desde el Shinkansen, ¿no? Exacto. Porque son excursiones que las tenemos estas marcadas también en la web, la de Yoshiwara y los campos de Fujikawa. Es que eso podría estar bien, eso es una fricada. Entonces, a ver, os lo contamos. Podéis justamente bajaros en Mishima y
que es lo que hicimos Exacto, nosotros. luego hay que tomar un tren local trenecito. de la línea, creo que Tokaido también, Convencional, pero la sí. convencional, y luego hay que hacer un caminito por ahí, por una zona en la que hay Fábricas de papel, todo, y demás, que sí. dices, no hay de nada, Es poco pero sexy, por ejemplo, una de las imágenes más típicas que hay en Japón desde hace algo así como 200 millones de años, bueno, no, porque el Shinkansen no lleva tanto tiempo Pero desde el funcionando, 64 desde sí. el 64, exacto, es un tren de la serie 0, que es el primer tren bala, con el monte Fuji detrás. Exacto. Y muchas veces pensaréis, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Pues en la web tenemos una excursión de 2 sitios que son muy conocidos. Uno es este que estamos hablando ahora, ¿no? Que hay unos campos ahí con las vías del Shinkansen y el Fuji detrás. Y otro, uno de los puentes que cruzan uno de los ríos que hay por esa zona, y el puente salva el desnivel que hay donde el río, que es un puente que también se ha hecho muy popular porque ha salido en muchísimas fotos de JR Central y demás, y también se puede ir con eso, un tren local de la línea Tokaido. De hecho, nosotros hicimos las 2 localizaciones el mismo día. Sí. Pasamos el día buscando justamente localizaciones para hacer esta foto, ¿no? Para esto nosotros sí que nos movemos. Luego para hacernos Para la foto otras con la cosas. pagoda... Para otras cosas no, pero para esto sí. Somos un poco raros. Está muy chulo. Además, el lugar donde está el puente, recuerdo que hay todos unos campos de béisbol. Cuando nosotros fuimos había chavales jugando al béisbol, Exacto. además con sus uniformes. Como que era todo muy chulo, ¿no? Era muy Japón. Y también había como una especie de huertos Sí, personales. huertos, sí, individuales, que de hecho había una pareja de abuelitos ahí trabajando en su huerto que debían decir, ¿y estos qué hacen aquí? Bueno, ya luego los vieron con el trípode, la cámara, no sé qué, dijeron, ok, vale, vienen a hacer son fotos. tan frikis como los japoneses. Bueno, de hecho nos cruzamos con otro señor con Sí, cámara, que dices, claro. pero madre mía, hasta aquí, en medio de la nada, te encuentras a gente haciendo la misma foto que tú, ¿no? Es una excursión diferente. Si queréis hacer una excursión diferente, desde luego os la recomendamos. A ver, se puede combinar luego con la línea Gakunan, que podemos hablar de ya que estamos ella con ahora, trenes. ¿no? Porque todo esto al final es la zona de Yoshiwara. Entonces, Yoshiwara también es uno de las estaciones término de la línea Gakunan, que es una pequeña línea que pasa así por una zona industrial y bastante rural, ya en lo que sería la prefectura de Shizuoka. Y desde varios puntos de la línea, bueno, desde toda la línea, todos. se tienen vistas fantásticas y diferentes del Monte Fuji. De hecho, fíjate cómo será que los andenes de cada una de las estaciones de esta pequeña línea tienen una pegatina que pone Fuji Spot, ¿no? Sí. El punto del Fuji. Es decir, te pones ahí y tienes una vista del Fuji, de nuevo, cuando el Fuji se deja, de diferentes maneras. Entonces, cada una de esas vistas es única, es diferente y va a ser completamente distinta a cualquier foto que tenga prácticamente el resto de la humanidad, salvo que sea lector de japonismo que haya ido a la hecho, línea Gakunan, ¿no? y que haya hecho esta excursión, claro. Además, luego la excursión estaba muy chula porque pasas por lo que sería el pueblo, la parte más de pueblo de Yoshiwara, que tiene ahí sus calles comerciales, un santuario, ¿no? Hay un ambiente como muy rural, muy así. Muy interesante. Sí. Hay luego... una estación que tiene un mini museo al aire libre ferroviario con tres locomotoras antiguas, Sí. cosas así. Los propios trenes de la línea Gakunan son trenes que están restaurados, pero que ya tienen un montón de años y que prácticamente igual no vais a ver circulando en ninguna otra línea. Y bueno, es bonito verlos también. Hay una estación que está frente a unos campos de té. Claro, los campos de té son típicos de Shizuoka, ¿no? Entonces está muy chulo si consigues el encuadre correcto del tren, los campos de té, el monte Fuji, ¿no? Todo muy chulo. Y de hecho el tren también, lo que son las vías, atraviesa de nuevo una fábrica, que es curioso, ¿no? Porque es que pasa como por dentro de la estructura de la fábrica. Casi. Y a veces esta línea organiza trenes nocturnos y apaga las luces cuando pasa por aquí porque, no sé si sabéis, alguna vez lo hemos contado nosotros, no sé si ya en el podcast o en la web o... En la web seguro, en el podcast no lo sé. Que se ha puesto de moda desde hace unos años el hacer fotografía nocturna de estas fábricas así... como paisaje industrial, con luces así como de gases nobles y demás, porque le da una apariencia a esa imagen
como un tanto... Para mí es como un poco Blade Runner. Sí, un pero... poco Blade Runnersca. Sí, ¿no? Va un poquito por ahí. Sí, cyberpunk total. Entonces, bueno, a nosotros es una excursión, creo... Es que estoy pensando, ¿le hemos dedicado un episodio del podcast a la línea Gakunan? Pues no lo sé, Laura. Habría que mirarlo, es igual, no lo sé. Pero es una excursión que a nosotros nos gustó mucho. Mira que cuando llegamos no se veía el Fuji y dijimos, ok, bueno, vamos a hacer la excursión igual porque bueno, nos apetece también ver un poquito los diferentes puntos que teníamos marcados a lo largo de la línea. Es una línea cortita, pero claro, es una zona muy rural, con lo cual no hay... mucho horario, tienes que esperar bastante a que pasen los trenes, es decir, al final, entre comillas, pierdes mucho tiempo desplazándote de una estación a la otra, ¿no? Pero Totalmente. Bueno, al final es verdad que se levantó un poquito el día, pudimos ver un poquito el monte Fuji a ratitos, ¿no? Luego se volvió a cubrir y ya nunca más se vio. Entonces, a mí me gustó mucho. A mí me gustó. A pesar de que no estaba el Fuji ahí. No estaba. Y mira, tenemos el episodio 3 de la temporada 4. Lo has comentado, ¿no? Entonces, o sea, lo has revisado. Lo he revisado. Pues ahí lo tenéis. Ya hablamos de esta Como línea. estaba buscando, yo no sé si has mencionado que desde luego en la zona, una vez que te bajas de la línea Gakunan, hay vistas también chulas, porque hay una zona, un puerto también industrial. Todo lo que hay como una Yoshiwara. especie de templo por ahí. Una zona muy chula que, claro, si ya hay poca gente que vaya aquí, imaginaos cuánta gente, una vez que se baja del tren, porque lo normal es te bajas del tren, te subes a la línea convencional de JR, ¿no? Y te vuelves para Tokio, por ejemplo, ¿no? Que es como lo hicimos nosotros. Pero antes de volverte, dedícale un ratito a esa zona de la bahía y demás, porque además desde ahí también se ve el monte Fuji y hay sitios chulos. Se ve el monte Fuji al atardecer y una luz espectacular, si tenéis suerte, ¿no? Nosotros tuvimos suerte, tuvimos un atardecer muy cálido, muy bonito, con unas vistas ahí, cómo se reflejaba la luz sobre el monte Fuji, las vistas del puerto. Luego había, ¿no?, ciertas vistas desde callejones, pues eso, rurales, ¿no? Recuerdo una foto que hicimos que había un árbol, no sé si era un naranjo o, no sé, un mandarino, ¿se dice el árbol que da mandarinas? Bueno, pues como supongo. se diga. Con el monte Fuji detrás, no sé, hay como muchos lugares que mola la pena, mola pasear, ¿no? Pasear claro, y explorar bonito. Un poquito estos pueblitos que están pues a las faldas al final del monte Fuji. Y sobre todo son estas excursiones que hacen del viaje algo único, sí, algo personal, que no es lo que hace todo el mundo, que no es lo que está lleno de gente. Sí, que ya sabéis que nosotros os intentamos siempre dar alternativas para, oye, si sois un poco como nosotros, que pues, si está petadísimo de gente y nos da un poco de pereza, pues hay muchos otros sitios muy bonitos con estampas súper bonitas que merece la pena también ver con nuestros propios ojos, ¿no? Hablando de esto, venga, otro lugar que nosotros estuvimos, bueno, este año, parece que hace 1000, pero parece es que hace muchísimo, pero ha sido este año, sí. Fujinomiya. Fujinomiya. Bueno, es que además... Me gustó mucho Fujinomiya. Yo le tenía muchísimas ganas porque además aquí está el Mount Fuji World Heritage Center, que se inauguró a finales de 2017 y está dedicado a la importancia de la declaración del Monte Fuji como Patrimonio de la Humanidad. El museo en sí me pareció espectacular. O sea, el edificio, por supuestísimo, ¿no? Diseñado por Ban Shigeru, tiene esa forma de cono invertido. Exactamente, sí, como el Monte Fuji, pero puesto al revés. Entonces, pero claro, tiene un estanque delante, ahí se refleja ese cono invertido en el estanque y entonces parece que tienes el Monte Fuji. Claro, bueno, desde el mirador, tiene un mirador arriba, luego hay un tori, ¿no? En la entrada se tienen vistas espectaculares, pero luego el interior del museo... El interior está muy interesante. Me pareció súper, súper chulo porque de alguna manera tú vas ascendiendo el monte Fuji, tú vas dando vueltas, ¿no?, en espiral, sí, hasta a esa llegar estructura que hemos dicho, arriba, que es como el monte Fuji. Y está muy guay porque te va mostrando diferentes aspectos tanto de la propia escalada, ¿no?, de que es la subida al monte Fuji, como del propio monte Fuji, ¿no? Y también de las tradiciones culturales, que si y religiosas Shugendo, y folclore, etcétera. total.
te hablan también de las erupciones antiguas, Sí. de restos que ha habido, de dónde han caído, un montón de cosas. Es Pasamos, un museo muy de interesante. hecho, pasamos más rato del que yo tenía previsto. Pasamos bastante más de lo que Al pensábamos. final nos dio tiempo a hacer todo lo que queríamos hacer, pero es verdad que le dedicamos mucho más tiempo del que yo pensaba al museo porque está Claro. súper, súper bien. Muy cerquita del museo, bueno, hay varias cosas. Tenemos una guía de Fujinomiya muy chula en la web, pero también tenemos un santuario que es el Fujisan Hongu Sengen Daisha. Estos Sengen, de todos los santuarios del tipo Sengen, este es el más importante de todo el país. Y desde aquí, justamente, se iniciaba, es un poco el punto de inicio histórico, ¿no? De la ascensión al al Monte Fuji. Entonces eso, Exacto. desde aquí también, pues, y todo el camino desde este museo que hemos dicho Mm. en dirección a este santuario, se tienen vistas del Fuji en diversos puntos, desde la entrada del santuario también, De etcétera. hecho, la foto del mes, ya sabéis que todos los meses a los miembros de la comunidad, a cierto nivel, les damos una foto del mes que pueden usar tanto en horizontal como en vertical, de fondo de pantalla, de fondo de móvil, etcétera. Pues la foto, ¿no?, del mes de diciembre, que es cuando estamos ahora, ha sido una foto costumbrista del Monte Fuji apareciendo entre una casa más o no tradicional, pero tampoco súper moderna, ¿no? Eso es, en Fujinomiya. Aquí, caminando por una calle random de Fujinomiya. Y luego, pues ya que estamos en Fujinomiya, con un autobusito, pues se llega fácilmente a las cascadas Shiraito y Otodome. Exacto. Que desde las cascadas Shiraito son muy bonitas, aunque desde ellas no se ve el Monte Fuji. Pero justo en la zona donde están las cascadas, cuando te bajas del autobús, desde ahí se tienen unas vistas del Monte Fuji impresionantes. espectacular. Y además hay un Family Mart, desde el cual también Sí. tienes detrás el Monte Fuji, que claro, como este no se ha hecho tan popular como el de Kawaguchiko, pues no hay nadie, pero no hay se ve nadie. el Fuji detrás de este Está Family Mart. guay, sí, sí. Y luego desde las cascadas Otodome, que están al ladito, ¿no?, de la Shiraito, desde estas sí se ve el Monte Fuji, porque claro, la Shiraito tiene la ventaja que tú puedes bajar hasta los pies de las cascadas. En las Otodome ahora mismo al Las menos ves un poco desde arriba. las ves desde un mirador, ¿no? La ves desde arriba, entonces tú ves la cascada desde arriba y el Monte Fuji justo detrás. Es espectacular, es súper bonito. El autobús que te lleva de Fujinomiya a estas cascadas es justamente uno de estos autobuses que va dando que tumbos acabaría luego. llegando a Kawaguchiko y toda esa zona. ¿Vale? Pero Exacto. claro, desde Fujinomiya se llega más o menos, entre comillas, rápido, vamos a decir, o más fácil, ¿no? Pero es que es impresionante porque simplemente llegar en tren a Fujinomiya ya se ve el Fuji. Pero es que Sí. cuando te bajas del tren en la estación de Fujinomiya también se ve el Fuji. Y cuando sales en esas pasarelas peatonales que hay, que Superiores, atraviesan ¿no? Sí. las carreteras que hay por debajo, ¿no? Pues para que los peatones puedan moverse por la zona pegada a la estación, también se ve el Monte Fuji. Es que ves el Monte Fuji desde tantos sitios. Total. Luego también, Laura, hay otros sitios que merece la pena apuntar, ¿no?, en ese papel con el lápiz que hemos dicho al principio, que no es que sean sitios a los que vas para ver el Fuji, sino vas para hacer otras cosas, pero a veces también se ve el Fuji y, claro, añade un puntito extra de belleza a la visita. Totalmente. Y de hecho, mira, estoy pensando en un sitio que creo que es el ejemplo perfecto, que es el Monte Takao. El Monte Takao, sí. Porque el Monte Takao, ya sabéis, una excursión fantástica desde Tokio. Si queréis un poquito de senderismo, hay caminos de senderismo más dificultosos, ¿no?, más complicados. Sí, pero se hace Otros bien. La manera caminos normal, son más sí, sencillitos. es Entonces, sencillo. está chulo. Toda la subida al Monte Takao merece muchísimo la pena. Tenéis la guía en la web. Pero es que, claro, cuando llegas a la cima hay un mirador y si tienes suerte desde ese mirador, la recompensa es, ¡pum!, encontrarte el Monte Fuji Claro, justo ahí nosotros delante, no lo vimos porque estuvimos en verano. En verano. Ya sabéis que en verano y menos a ciertas horas es prácticamente imposible ver el Fuji, casi ni aunque estés encima del Fuji. Pero, por ejemplo, nuestra japonista Isa lo exacto. vio el día de Año Nuevo y, de hecho, en el artículo del Monte Takao tenemos una foto del Fuji visto desde el Monte Takao que nos cedió Isa. Lo único que, claro, el día de Año Nuevo está muy lleno de gente y puedes acabar un poco atacado.
Madre mía, no me la he visto venir esta, ¿eh? ¿No te lo has visto venir, No, Laura? De que verdad. no. Pero si llevas 6 temporadas conmigo haciendo podcast. Unas cuantas más llevo, unas Sí, cuantas más. pero no haciendo podcast. No, haciendo podcast no. La verdad es que la excursión que se hizo Isa, maravillosa, y encima esa recompensa Claro. viendo el Monte Fuji, pues genial, ¿no? Pero es eso, tú al Monte Takao no vas a ver el Monte Fuji. Pero por eso, si no pero- lo ves, no te frustra porque hay muchas cosas chulas en esa Claro, excursión, la ¿no? Que excursión es un es poco otra. lo que decíamos. Y luego, oye, tienes como un regalito extra Claro. que es poder ver el Monte Fuji desde el Si mirador. queréis ver todo lo que hay en esta excursión, pues hay un artículo en la web, Monte Takao, lo buscáis Monte Takao japonismo en Google y ahí lo tenéis. Otra idea que me viene a la mente es Enoshima. Enoshima, por Toda supuesto, la zona de claro. Enoshima. Hemos hablado de Enoshima, diría. Hemos hablado del Enoden, también diría. Buah, Un tengo trenecito Hay súper que bonito. revisar el Excel Exacto. de podcast porque yo ya no me acuerdo. Son muchas temporadas. Pero justamente, si tenéis suerte, si ese día se ve el Monte Fuji, tanto desde la playa hasta hay puntitos que se puede ver el Enoden. O en la propia isla de Enoshima. Bueno, Una vez que desde subís, Enoshima, pues desde que también luego. hay una torre con mirador, pues desde ahí arriba también se ve el Fuji cuando se deja. Luego hay un puntito que puedes ver el Enoden pasando, ¿no? Justo por Exacto. las playas, toda esa costa de Shonan, Enoshima al fondo y también el Monte Fuji al fondo, ¿no? Buah, claro, es la estampa perfecta. Lógicamente, toda la zona merece muchísimo la pena, aunque no se vea el Fuji. De hecho, es uno de los lugares más populares también entre los tokiotas para ir a pasar un día de playa Hombre, por cerca supuesto. de Tokio, ¿no? Y Toda muchas esa zona. veces se combina con la visita a Kamakura, También, porque además sí. en Kamakura empieza / acaba el Enoden, ¿no? Sí. Entonces tú llegas a Kamakura, lo ves, luego te subes al Enoden y te vas a ver Enoshima. La verdad es que a mí me apetecería mucho volver a Enoshima. Hemos ido bastantes veces, hemos tomado el Enoden también bastantes veces, pero nunca hemos visto el Monte Fuji No. desde Y Enoshima. yo quiero ni comer un desde- Shirasudon. ¿Quieres comer un Shirasudon? No sé, habría que empezar a pensar en ver si metemos aquí Ayayay, ayayay, que Enoshima, se nos lía, Laura, como que se siempre. nos lía. Bueno, otra excursión donde, oye, ver el Monte Fuji va a ser también un pequeño regalo, un extra. El Monte Nokogiri. Hablamos hace relativamente poco de la excursión al Monte Nokogiri. Ya Exacto. sabéis que ya está en lo que sería la prefectura de Chiba, al lado de Tokio. Exacto, pero depende de cómo vayáis. Si vais atravesando, ¿no? La última parte del acercamiento al monte Nokogiri, la hacéis atravesando en ferry la bahía. Como que desde Yokosuka más o menos. Más o por menos, sí, esa entendernos. zona. Desde ahí se ve el monte Fuji cuando está en temporada de verse, Esta evidentemente. temporada. Y luego desde los propios miradores Desde los propios del miradores que teleférico, hay. Exacto. si tenéis suerte también desde ahí. A mí la vista desde ahí me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque Porque te sale y no te lo esperas que vaya a aparecer. no, y además es que tú dices, pero si estoy muy lejos, estoy muy lejos. ¿Cómo puede ser que esté bien de... Vale que es una montañota, vuelvo al inicio, pero es que hay más de 100 kilómetros de Vuelves distancia. al inicio, tenemos que hacer otra vez todo el podcast. Todo, hay que repetir. A mí me sorprendió mucho. Entonces, bueno, la excursión en sí ya sabéis que nos gustó mucho también. Encima tuvimos suerte en nuestro caso. Aquí sí que nosotros tuvimos suerte, claro, era diciembre. Vimos el Monte Fuji, pues un regalito extra, ¿no? Y luego, ya que estamos por esa zona, yo creo que deberíamos hablar también de la zona... Bueno, uno de estos Matsubara. Matsubara es como en Japón se llaman... Los pinares. Sí, pero que están en la playa, que están en la costa, ¿no? Entonces tenemos un poquitito de arena de playa y luego un pinar justo en la costa, ¿no? Bueno, ya sabéis, hemos hablado otras veces aquí en el podcast que a los japoneses les encanta hacer listas de 3 elementos, ¿no? De los 3 castillos más populares, no sé qué, no sé cuántos. Pues uno de los 3 Matsubara más populares es Miho no Matsubara, el pinar de Miho. Pero Eric, entonces. Exacto, sí, Miho, sí. Total. Desde ahí se tiene unas vistas muy bonitas con el Monte Fuji. Efectivamente, al es un fondo, sitio ¿no? súper, súper bonito. Sí, nosotros no hemos estado todavía. Vamos a ver si lo podemos meter en algún viaje. Otra cosa que hay que añadir. Tú Madre ve, mía, tú ve Laura. apuntando, Madre mía, Laura. De hecho, bueno, la playa fue añadido en la descripción de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? En el conjunto del Monte Fuji. Bueno, ya. Como un lugar de belleza combinada con el Fuji, ¿no? Como telón de fondo. Como un Entonces, plato combinado. Pues eso. un plato combinado, exacto, merece la pena.
Pero oye, que decís, vale, esto está muy guay, todas estas ideas que nos habéis dicho, perfecto, pero es que yo no tengo días, no puedo hacer muchas excursiones, yo voy a estar en Tokio. ¿Hay alguna opción de ver el Monte Fuji desde Tokio? Pues hombre, a ver las ailas. A ver las ailas. Claro, como las meigas, ¿no? Pues estás a muchos kilómetros de distancia, pero claro, si el día es de buena visibilidad, no es verano, o a lo mejor es verano, pero ya son esas horas finales del día. La puesta del sol, sí. Claro, pues a veces desde alguno de los miradores, por ejemplo, se puede ver. Por ejemplo, desde los miradores gratuitos del gobierno metropolitano de Tokio en Shinjuku. También se puede ver desde el Tokyo City View, que está en la Torre Mori de Roppongi. Antes se veía mejor porque teníais el Sky Deck, que estaba al aire libre, pero este se ha cerrado de manera ya para siempre. Al menos, sí. Efectivamente. Si también hay buena visibilidad, pues desde el Shibuya Sky, Es el Shibuya Sky, que es el sí. que este sí que está abierto al aire, ¿no? Pues en el Shibuya Bueno, Scramble. tiene paneles de Tiene cristal. paneles de pero... cristal, es decir, está abierto entre comillas, ¿no? Pero al menos no tiene techo. Y luego, por ejemplo, se podría... Hombre, desde el Bunkyo Civic Center es también. lo que te iba a decir, Vale, que además perdón. aquí, si se ve, tienes una vista muy bonita porque desde el Bunkyo Civic Center, que es gratuito, aunque es acristalado, pero se ven los rascacielos de Shinjuku. Entonces verías el monte Fuji detrás. Aquí, por ejemplo, un teleobjetivo vendría muy bien, porque Total. cuando tú usas una cámara normal o la cámara del móvil sin zoom, parece que dices, pues el Fuji no es tan grande, ¿no? O sea, lo veo porque, como tú dices, es una montañota, pero no es tan grande porque es que está lejos. Entonces, si lo que quieres es tener esa foto que alguna gente hace unos años, ¿te acuerdas? Que nos decía se en usaba Instagram. mogollón. No, pero que nos llegó a decir que no era correcta porque se veía muy grande y que no podía ser. Y es como, no es que se vea muy grande, es que está hecha con un teleobjetivo. Sí, exacto. Eso es lo que hablábamos antes de la compresión, ¿no? Un poco de Claro. esa perspectiva y demás. Pero bueno, yo también recuerdo habernos alojado en algún hotel, por ejemplo, En cuando Shinjuku, estuvimos sí. en Shinjuku, y pues, pum, ahí estaba el monte Desde el Fuji. Park Hyatt. Un atardecer, pum, te aparece el monte Fuji. Entonces, Yo oye, estaba buscando a Scarlett en el Park Hyatt, estabas pero buscando a Scarlett, se me pues, apareció el Fuji. Pues mira, bueno, al dije, menos mira, se te ha parecido el Fuji y no la Virgen, yo qué sé. Pero bueno, que podéis verlo desde un montón de sitios, sí se deja ver, ya lo veis. Yo creo que lo podríamos dejar aquí, Luis, que Sí. nos estamos enrollando mucho y Pero no nos da cosa tiempo para... Japonismo Mini. Bueno, pues estamos en el Japonismo Mini y como siempre últimamente a mí me gusta hablar de cosas de trenes. A ver, venga, va. Porque, por ejemplo, ya se ha estrenado el primero de los trenes de colaboración de JR Kyushu con Nintendo, con Super Mario. Vale. Entonces, en este caso ha sido un tren de la serie, han sido trenes de la serie 885, que son, por ejemplo, los que hacen los servicios Sonic que van hacia Beppu, o también los que hacen los Relay Kamome hacia Takeo Onsen, o algunos otros, ¿no? Entonces, de momento, estos son trenes Limited Express, pero de líneas convencionales. En el artículo del Kyushu Shinkansen que tenemos en la web, tenéis también cuáles son las fechas de estreno de los Shinkansenes que va a haber de colaboración con Super Mario, porque va a haber un Shinkansen de los que va hasta Kagoshima y de los que va hasta Nagasaki. Ok, pues ahí lo tenéis. Luego, importante para el calendario, mañana es viernes 12 de diciembre, si estáis escuchando esto más o menos en directo. Mañana sale el kanji del año. Vamos a ver qué kanji representa este año en Japón. Por favor, que no sea oro otra vez, gracias. Bueno, teniendo en cuenta que la palabra japonesa del año, ¿no? Al final han elegido el work. El hataraite Sí. de la primera ministra, pues me da la sensación de que no va a ser muy... A lo mejor algo va a ser... No, Va a ser algo ver. de o economía o política, pero algo poco motivador. Os lo compartiremos como siempre en las redes y ya sabéis que tenemos una recopilación de los últimos kanjis del año también en la web. Y luego el sábado, si nos estás escuchando, estás en Japón justo, el sábado que es 13 de diciembre, se celebra el funeral o un servicio memorial, ¿no? Digamos, para la gatita Nitama. Ya sabéis, esa
segunda jefa de estación. De la estación de Kishi, efectivamente, de la línea del Tamaden, este trenecito gatuno, que bueno, hay otros trenes temáticos en esa misma línea, y como falleció en noviembre, pues ahora hay 2 gatitas que han sido, digamos que han sido sus aprendizas, ¿no? Pues ahí está Yontama y Gotama. Yontama y Gotama, que están en activo, están ya trabajando en la estación, ya llevaban tiempo que iban trabajando ciertos días, y bueno, pues Nitama entendemos que su memorial se va a añadir al memorial que ya hay de Tama en la estación de Kishi, justo en el andén, donde el andén. Entonces, bueno, si estáis cerquita de pues Kansai, ¿no? Al final, la zona de Wakayama, exacto, y os apetece, pues ya sabéis, el sábado 13 de diciembre es justamente este funeral o evento en memoria de Nitama. Y luego ya temas de japonismo, que pues creo bueno, que estaría bien estamos decir. a pocos días de enviar una newsletter especial sobre el calendario de fotografías para 2026, que sabéis que llevamos un montón de años haciéndolo. Hemos escogido fotos muy bonitas de los viajes que hemos hecho en 2025 y bueno, yo creo que ha quedado muy muy bien, y el 16 de diciembre sale la newsletter y ahí tendréis el enlace de descarga. Exactamente. Y este año, como ya sabéis que estamos a tope también con nuestro proyecto Coreanismo. Y además, en 2026 vamos a hacer 20 años y es como un poco especial, pues hemos dicho, venga. Bueno, es que tú has pasado de largo, pero esto es algo que yo quería decir al inicio, que es que el 1 de enero de 2026 cumplimos 20 años, que se dice pronto. Joder, pues yo me siento más viejo, Laura. Es que es tremendísimo, ¿eh? 20 años de japonismo. De japonismo. Lógicamente, dedicados a Japón más, dedicados a la generación de contenidos de Japón también más, pero japonismo 20 años, a mí me parece alucinante. Entonces, bueno, para celebrar se vienen muchas cositas que iréis viendo, pero también, bueno, como estamos, ¿no?, a tope con Coreanismo, que es la hermanita pequeña que nació un poquito del cachondeo 1 y de la pandemia, ¿no?, de las ganas de aprender de otros lugares y demás, pues también va a haber un calendario de Coreanismo en 2026. ¿Y esto cuándo? ¿Cuándo se lanza esto, Laura? Esto tenéis que seguir a Coreanismo para enteraros. Porque Coreanismo tiene redes, cuenta de Instagram. Instagram especialmente. Y luego, sobre todo, coreanismo.com. Ahí está. Entonces, si nos seguís, pues ahí os vais a enterar de cómo conseguir vuestro calendario Coreanismo. Que también ha quedado muy bonito. Ha quedado súper bonito y de hecho me hizo gracia el japonista Jaime, que me decía, me voy a tener que poner una alerta cada 15, 16 de mes para ir cambiando la foto de fondo la foto y usando ordenador. Los 2 calendarios, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Y ya que hablamos de Jaime de japonistas, ¿hacemos un repasito de algunos comentarios? Porque ha habido varios comentarios en el episodio de Osaka en 3 días que me resulta sorprendente, porque siempre pensamos que Osaka está un poco la gran olvidada, gran olvidada, pero mira, me gusta esto. Jazmín Moreno decía, con lápiz y papel anotando los restaurantes cadena de Negiyaki Kushikatsu. Dice, en un par de semanas estaremos allí. Somos 2 hermanas de Paraguay por 3ª vez en Japón. Los estoy escuchando camino a Akita desde Aomori. ¡Qué bueno! Además, estando allí en Japón. ¡Qué guay! Disfrutad muchísimo y ya nos contaréis qué os parece ese Negiyaki, ese Kushikatsu, el okonomiyaki, los takoyaki. Ay, qué rico. Es que en Osaka... No sigas, que me entra hambre. Luego también en el mismo episodio, Ana Meu dice, haced caso a Laura y Luis, que Osaka es un pedazo de destino. Yo lo tuve como campo base y seguro que vuelvo. Gracias por todo vuestro trabajo con los podcasts, la web, Instagram, puntos suspensivos. Luego Cori Trujillo nos decía, no sabéis lo que me estáis ayudando con mi planificación de mi primer viaje a Japón para octubre del próximo año. Me lo estoy pasando pipa. Muchas gracias por vuestro trabajo y esfuerzo. Y también Olga G decía, me encanta escuchar el podcast y seguirlo en el blog al mismo tiempo. ¡Wow! Eso me encanta. Eso me gusta mucho. Está chulo, está chulo. Y luego fíjate, Manuel García en este mismo episodio decía, me encantan vuestros podcasts. Dice, me temo que cuando estuve en Osaka hice la turistada de verlo en apenas una tarde y ahora quiero volver. A ver, es lógico, ¿no? Cuando no hay mucho tiempo, pues a veces claro. hay que quitar y normalmente, desgraciadamente, pues Osaka se suele caer. Pero que haya gente, que haya japonistas que quieran volver a Osaka y ver muchas de estas cosas que hemos dicho, aunque solo sea
para estos 3 días, ¿no? Porque podríamos estar más todavía, pero dices, bueno, vamos a quedarnos con esto. Ya nosotros nos sentimos, Está guay, contentos. claro que sí. Luego, Aitzita Mayo, en el episodio de los Sarubobo, decía, ¿cómo me río con vosotros, chicos? Aquí estoy mirando el imán del Sarubobo en mi nevera. Bueno, si es de Sarubobo, entonces puede, vale, porque tú sabes que yo soy un poco anti-imanes, ¿no? Volveré a Takayama y Kanazawa, me encantaron las dos. Seguid así, muchas gracias. Luego Karina Porta, también aquí en el Sarubobo, decía que había pasado por Takayama este marzo y que le gustó mucho y que se trajo varios Sarubobos para regalar, pero que además tiene uno de color azul colgado en la cartera. Bueno, mejor no hablemos de los colores, no hablemos que yo de me los sigo colores liando. porque la seguimos liando. Luego Salty Inma, en el episodio de la regla de los 5, decía que nos escucha desde hace años y que le encantan los teatrillos iniciales. Mira, eso me gusta. Dice, se hacen súper entrañables. Y 1000 gracias por todo el trabajo de divulgación. No sé si esto ya lo leímos, me suena, pero no bueno. sé. Luego por si acaso. Nuria, en este mismo episodio, decía que le gustaban mucho los episodios gastronómicos. Ay, qué Dice, guay. información curiosa e interesante. Luego también tenemos, bueno, un comentario que nos hizo mucha gracia, que no es específico de un episodio del podcast, pero nos apareció en YouTube, de Zenkoi, que decía, oye, atención, que aquí estoy, la seguidora del podcast a la que no le gustan los castillos, ¿no? Y nos decía que igualmente era seguidora fiel, aunque la bloqueáramos. Dice, no me lo perdonaréis jamás. Bueno, aquí hay que decir dos cosas. Lo primero, que nunca te vamos a bloquear. Nunca jamás. Lo segundo, que por supuesto que no te lo vamos a perdonar jamás. No, pero te queremos un montón. Nos ha hecho mucha ilusión y mucha gracia leer justamente el comentario. Genial. Y luego también, es verdad, en el episodio de Disney teníamos a Javi Hondo, que, atención, que decía, jajaja, qué ilusión. Soy el chofer de la MT de Málaga. Un abrazo a los dos. Exacto, el Qué conductor bueno. de los autobuses de Málaga con el que nos encontramos y que estaba escuchándonos. Estaba escuchando el japonés. Es maravilloso esto, maravilloso. Y luego, bueno, en Discord hay ahí también comentarios justamente de Disney, de los hoteles. Bueno, me hizo gracia Jaime, que decía que Disneyland París estaba demasiado lejos. Yo dije, pero hombre, más lejos te queda ¿Más Tokio. lejos está Japón? Dice, no, porque ahí voy seguro. Entonces ya Disney lo tengo cerca. En cambio a París tengo que ir primero a París y luego ya en todo caso ir a Disney. Digo, bueno, no hay errores en tu manera de pensar, todo bien. Pues nada, muchas gracias a todos, como siempre, por dejarnos comentarios. Nos encanta leeros. Y ya para acabar, la palabra japonesa de Hombre, hoy. hemos hablado del Monte Fuji, entonces a lo mejor... ¿Qué es el Monte Fuji, Laura? Hombre, el Monte Fuji es una montañota, yo lo he dicho antes. Bueno, pues ¿cómo se dice montañota? Uy, no, que esto... Daisan. Bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Porque realmente el Monte Fuji es un volcán. De hecho, es un volcán considerado activo, a pesar de que su última erupción ocurrió en 1707 y pues lleva activo, ¿no? Desde entonces, es decir, el tío se está pegando una siesta larguita. Pero claro, los expertos lo siguen poniéndole la etiqueta de volcán activo por un poco su historial de erupciones y un poco Aunque el potencial. mira que el anterior de 1707, no sé si había sido... Había tardado también, sí, ya. No sé si 5 o 10.000 años o algo así, se una barbaridad. Se pega unas siestas importantes, pero sigue estando clasificado como volcán activo. De hecho, como un estratovolcán. un estratovolcán. Entonces, sí, ¿vas a señor. decirme cómo se dice estratovolcán? No, voy a decirte Jolín. cómo se dice volcán, porque además es muy gracioso. Montaña, ya sabéis que es san, ¿vale? Claro, un volcán, ¿qué es? Es una montaña de fuego, realmente, ¿no? Es una montaña que escupe fuego. Pues en japonés, volcán se dice kazan, ¿no? Ka es fuego, zan es el san de montaña. Literalmente, montaña de fuego. Kazan es volcán. Claro, este K es el mismo que utilizamos para martes, ¿no? Por En ejemplo, sí, japonés. señor, porque también viene al final de ese elemento fuego. de ¿no? De los 5 elementos chinos. Sí. Pero me hace Kazan. gracia a veces ciertas... La etimología es verdad que a veces es mucho más fácil de lo que parece. Sí, si conoces el kanji, porque claro, lógicamente si no conoces el kanji ya te pierdes, ¿no? Pero ves el kanji y a lo mejor no sabes cómo se lee, pero tú ya dices, uy, esto es fuego y esto es montaña. Pues hombre, piensas un poco montaña de fuego, pues tiene sentido que sea Tiene volcán. sentido que sea un volcán, oye, me parece interesante. Pues nada, nos vamos a celebrar las Navidades. Sí, Volvemos en enero. volvemos en enero. Mátane. Mátane y Merry Christmas. ¡Merry Christmas!